Bueno chicos, mientras va entrando gente, os explico el por qué estoy yo aquí en medio con Carmen también. Y es porque pues Carmen ha tenido bastantes problemas de conexión después de estar haciendo ayer varias pruebas, cambiando de ordenador, cambiando el ordenador de sitio. Al final no tenía transferencia suficiente, con lo cual el vídeo ha sido pregrabado, que aún ha sido más raro para ella, evidentemente, al no ver ningún tipo de comentario ni nada por el estilo mientras ha estado grabándolo. Entonces, ahora dejaré que se presente ella un poquito y lo que voy a hacer es poneros a reproducir el vídeo y justo cuando termine vamos a volver a hacerle una llamada por FaceTime para que ella en ese momento sí, en directo, pueda empezar ya a responder a todas vuestras preguntas. Así que bueno, Carmen, todo tuyo. Muchísimas gracias, Israel. Bueno, pues en el vídeo ya agradezco a todo el equipo que ha participado en esta iniciativa, en este proyecto, perdón, de Yo me quedo en casa punto fotógrafo. Así que os doy las gracias ahí en el vídeo y simplemente presentarme, soy Carmen Pascual y una breve introducción de lo que vamos a hablar en esta pequeña charla. Se titula Expresión pictórica, sobre el concepto que tengo sobre expresión pictórica y también de la relación que hay entre la pintura y la fotografía. Veremos algunas cositas de composición, algo sobre iluminación, un poco sobre el color y al final de la charla vamos a ver 3 fotos que están desglosadas por capas para que conozcáis un poco mi flujo de trabajo. Y luego, como ha dicho Israel, pues dejaremos unos minutillos por si tenéis alguna pregunta, ¿vale? Y ya está. Que os guste. Vale, pues lo dejamos. Podemos ahí, Carmen, el vídeo y luego te contacto. Vale. Gracias, Israel. Hola, buenos días. Bueno, ya estamos aquí, así que vamos a empezar. La verdad es que con lo que estamos pasando viene muy bien que nos entretengamos en estos días con estas ponencias. Quiero agradecer a los organizadores de esta locura, que son Pepa Valero, Israel Luri, Fran Urrey, etcétera, todo el equipo en general, que menudo trabajazo que han hecho y súper bonito, súper chulo. Agradezco también todo lo que se está moviendo y muchísimas gracias, por supuesto, por la invitación. Por supuesto, también gracias a vosotros, los que estáis ahí y que habéis apoyado toda esta iniciativa. Bueno, pues me presento, yo soy Carmen Pascual, soy de Almería y la verdad es que estoy muy feliz de poder hablar sobre este tema, que es el de expresión pictórica, que es verdaderamente apasionante, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta horita? Vamos a ver la importancia de la composición, vamos a ver por qué la expresión pictórica, el color, el estilismo, las poses, en definitiva, todo lo que es el flujo de trabajo que suelo seguir. Y hablaré también un poquito sobre mí, sobre mi inicio en la fotografía, sobre el retrato y vamos a terminar con unas fotos en Photoshop con capas para que veáis mi proceso de retoque. Después dejaremos unos minutitos por si tenéis alguna pregunta, ¿vale? Bueno, quiero comenzar diciendo o expresando qué significa para mí la fotografía. La fotografía realmente es como una terapia emocional porque nos puede ayudar a reconocer nuestras propias emociones y también a gestionarlas. Todo el arte es terapia porque por medio del arte vamos a expresar emociones. Las fotos transmiten un concepto, pero también un sentimiento, ¿no? Y a mí la fotografía lo que me ha enseñado es a volcar esas emociones en las imágenes, porque realmente las imágenes son testimonios de nuestra mirada. Hay una frase que se atribuye a varios autores que es: no vemos las cosas como son, sino que las vemos como somos. Es lo mismo que decir que somos lo que comemos, ¿no? Es como si, por ejemplo, vamos varios a hacer fotos, por ejemplo, a la misma persona, con el mismo estilismo, con el mismo fondo, con el mismo escenario, atrezo, pues en realidad al final cada uno va a sacar una foto distinta porque cada uno tiene una visión particular. Bueno, pues, ¿cómo utilizamos nosotros la fotografía? La utilizamos como lenguaje para expresarnos, ¿verdad? Y
es más importante la percepción de lo que vemos que la visión, es decir, lo que percibimos que lo que realmente estamos viendo. La fotografía, al fin y al cabo, es como una representación de la realidad. Lo realmente importante es tu mirada, es tu conocimiento, cómo va a contar tu historia, lo demás, como puede ser la cámara, el equipo, el objetivo, el equipo de trabajo, en definitiva, todo esto van a ser las herramientas para, al final, contar tu historia. Por ejemplo, en esta foto, lo que yo quería contar es la relación de amistad que puede llegar a existir entre un niño, en este caso una niña, y su juguete favorito, que deja de ser un juguete, es decir, algo inmaterial o un objeto inanimado para convertirse como en su mejor amigo, ¿no? ¿Qué lenguaje visual estoy utilizando para contar lo que siento? Bueno, primero vamos a definir qué es lo que significa, qué significa el lenguaje visual. Sabemos que es la lectura de imágenes, ¿no? Que es el sistema de comunicación a través de las imágenes. Necesitamos conocer el lenguaje visual para poder comunicarnos mejor. Mucha gente comete el error de obsesionarse con cuál es el mejor equipo para retrato, cuál es la última cámara o el objetivo que acaba de salir al mercado, cuál es el último programa de edición que promete llenar de magia mis fotos, pero realmente nos tenemos que hacer la siguiente pregunta. ¿Quieres que lo mejor que digan de ti es que tus fotos son técnicamente perfectas? Bueno, pues no pensáis que Internet está llena de fotos perfectas, pero quizás pocas transmitan emoción. Bueno, si queréis luego lo vemos en el tiempo que tenemos para las preguntas, ¿vale? Hay dos momentos muy diferenciados a la hora de conseguir una buena foto, que son la captura y el tratamiento posterior, y que están condicionados respectivamente por la composición y el encuadre y la interpretación de la imagen. Todo esto para conseguir una buena fotografía. Bueno, el encuadre, según el encuadre que utilicemos, nuestra historia va a cambiar muchísimo. Lo que está fuera del encuadre no existe, entonces vamos a quitar todo aquello que no sea imprescindible en la imagen. Es como cortar un pedacito de realidad y hacerlo tuyo. Esa dimensión física de lo que vamos a captar en el sensor y lo que queda más allá de su borde es lo que denominamos encuadrar la fotografía. Bueno, pues nosotros tenemos que aprender a priorizar, tenemos que aprender a, antes de hacer la fotografía, saber si vamos a utilizar un formato horizontal, vertical o un formato cuadrado. Una vez que tenemos elegido el punto de interés o los diferentes puntos de interés, pregúntate cuál es el formato más efectivo para captarlo e incentivar entonces las emociones que deseas transmitir. Por ejemplo, el encuadre vertical. ¿Qué es lo que nos va a provocar? ¿Qué sensación? Pues el encuadre vertical nos va a explicar una historia de dinamismo, de fuerza, tiene más ritmo y es como más dramático, ¿no? En un retrato es mucho más agradable un encuadre vertical. Por ejemplo, en esta otra imagen, pues también decidí que funcionaba el encuadre vertical. ¿Y qué pasa con el encuadre horizontal? Bueno, pues que nos va a dar una sensación muy diferente. Este encuadre es más sereno, es más plácido, nos da una sensación más de amplitud, es una imagen más armónica. Por ejemplo, en esta otra imagen también. Y luego tenemos el formato cuadrado. En el mundo de la fotografía analógica era habitual encontrar cámaras con formato cuadrado sobre película o material Polaroid. El formato cuadrado se aplica casi exclusivamente durante la edición sobre fotografías digitales que han sido totalmente tomadas inicialmente en horizontal o vertical. No sé, probad el formato cuadrado sobre, por ejemplo, primerísimos planos de niños
o cuando quiera reforzar algo así como algo más sereno, o, ¿no? Esa serenidad que transmite el sujeto que estamos retratando. Bueno, y ahora vamos a pasar a ver por qué decidí poner a esta charla el título de expresión pictórica. Bueno, sabéis que pictórico es un adjetivo que proviene de pictor, un término latino que puede traducirse como pintor, y siempre desde pequeñita pues he estado muy influida por la pintura clásica. Mi mayor referente ha sido mi padre, porque fue el que me animó a que me sintiera atraída por todo el arte de la pintura. Y bueno, mi casa estaba siempre llena de libros, mi padre ha leído mucho y cuando tenía ocasión o cuando viajábamos en familia, lo primero que visitábamos en cada una de las ciudades a las que íbamos era museos, visitábamos exposiciones. Por ejemplo, bueno, os puedo enseñar un libro que a mí me ha influido mucho, muy interesante, sobre pintura y fotografía en el siglo XIX, de Celia Castro, que es una aproximación al arte de Dionisio Fierro, que fue un pintor español del romanticismo. Y vamos a pasar ya a ver la importancia de la cultura visual, qué es lo que me inspira a mí y también cuáles son mis influencias. Bueno, actualmente yo hago otro tipo de fotografía, luego veremos cuáles fueron mis inicios y aunque realmente ya está todo inventado, creo que tienes que tener una evolución en tu trabajo, y no engancharse a la moda. Las modas, desde mi punto de vista, no son buenas, no es bueno que siga la moda. Como se dice, nunca nadie hizo una diferencia en el mundo siendo igual a los demás. O sea, no se trata de las fotos que sacas, sino de las historias que estás contando, ¿no? Entonces se trata de empaparte, de tener mucha cultura visual, pero al mismo tiempo ser selectivo y quedarte con esas ideas que para ti son buenas. Me inspiro sobre todo en la pintura. Bueno, se trata de tener lo que hemos comentado, una amplia cultura visual, de mirar y no ver, que hay una gran diferencia. Me inspiro sobre todo en la pintura, también en las poses, en cuanto a la posición corporal, la mirada, etcétera, ¿no? En grandes maestros como pueden ser Caravaggio, que me encanta, uno de mis pintores favoritos también es Rembrandt, otros pintores como Velázquez, Rubens. Y en cuanto a las poses, si estoy haciendo una sesión infantil, cuando trabajo con niños, pues para, digamos, manejar o para indicarle cómo tienen que colocarse, prefiero que los padres estén fuera del estudio porque así les puedo indicar con mayor facilidad y aparte de los niños pues no se distraen con ellos. Es muy importante tener empatía y ponerte en el lugar de los niños o de la persona que estás retratando, ¿no? Si se trata de infantil, pues jugar con ellos y al fin y al cabo retratar la personalidad del retratado. Algo muy importante en mi fotografía es el estilismo. Es súper importante porque sobre todo hago fotografía de época, entonces bueno, me he hecho con un atrezo poco a poco, llevo ya muchísimos años, bueno, muchos años. Llevo unos cuantos años dedicándome a esto y bueno, he ido poco a poco elaborando el vestuario, los complementos. Cuando no voy a hacer una sesión de épocas, no voy a hacer una sesión entre comillas normal, lo que sí suelo decirle a la persona que va a venir a hacerse la foto es que no traiga ropa con letras, con algún tipo de marca que sea visible. Y por otro lado también suelo pasarle una paleta de colores en cuanto al vestuario que tienen que traer. Los fondos que utilizo suelen ser fondos neutros y pintados a mano porque me van a dar esa textura que yo estoy buscando en mi fotografía. Esta es otra parte de mi estudio donde tengo las cajas repletas de objetos, de complementos, de pelucas, de sombreros, o sea,
todo lo necesario que, ¿no? Todo lo que necesito para hacer este tipo de sesiones. Los fondos, estos son los fondos de mi estudio. Y luego la iluminación. La iluminación es, la verdad, que nuestra materia prima. Sabéis que fotografiar es pintar con luz. Vale, pues no se trata de que esté todo totalmente ahí bien iluminado. Si quitas algo de protagonismo en alguna zona, consigues que la imagen sea mucho más misteriosa y que resulte más interesante también. Se trata en definitiva de colocar una luz, de mirar lo que pasa, la cambias y decides lo que te va gustando, ¿no? Lo que funciona. A mí particularmente me gusta mucho la luz cenital. Como veis aquí en la foto, que tengo trabajo normalmente con 1 o 2 puntos de luz como mucho, y la luz cenital te crea esa sensación de misterio, ¿no? Y en otras ocasiones también trabajo con luz lateral. Es que depende de lo que te pida, ¿no? la foto. Bueno, hablando de iluminación, esto es el estudio de Rembrandt, que como veis pues tenía una ventana lateral que entraba la luz por la izquierda. ¿Y cómo traducimos la iluminación de Rembrandt, que a mí me gusta mucho, a la fotografía? Bueno, Rembrandt sabéis que utilizaba un uso dramático del contraste y unas composiciones diagonales muy fuertes. Vale, pues en esta fotografía, por ejemplo, yo procuré utilizar pues una clave oscura, tonos cálidos, una luz suave. Normalmente uso una fuente de luz suave para iluminar porque es más indulgente, porque va a disimular pues quizá un poco más los defectos. También utilizo este tipo de iluminación para el movimiento, la posición del sujeto, la textura de la piel para resaltarla. La uso muy cerca porque si la muevo hacia atrás el contraste va a disminuir. Y luego también quiero que el rostro, la cara, salga más brillante. Jugando con la iluminación consigo una separación sutil de la ropa con respecto también al fondo. Cuando lo que quiero es pronunciar la sombra oscura, podemos utilizar un panel negro, un flag, una bandera. Y si la coloco cerca de la luz, voy a tener una sombra más suave en el sujeto. Y si la coloco más cerca del sujeto, la sombra va a ser más dura. Bueno, pues hablando de pintura, uno de mis pintores favoritos, perdón, que ya lo he mencionado antes, que es Caravaggio. Sabemos que es el maestro del claroscuro y que creaba un fuerte contraste de luces y sombras, ¿no? Se dice que Caravaggio inventó una nueva luz, a sustituir la iluminación homogénea renacentista por una luz más cotidiana, más teatral, intensa y además también con una marcada direccionalidad. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de fotos que he realizado basándome en este caso en escultura. No es necesario que nada más nos fijemos en pintura, en fotografía, también las esculturas nos pueden inspirar. Por ejemplo, esta serie fotográfica yo la realicé basándome en la escultura de Victoria de Samotracia, que representa a Nike, que es la diosa de la victoria en el periodo helenístico. Y por ejemplo, para esta otra imagen me basé en Apolo y Dafne, que es un relato perteneciente a la mitología griega. Me gusta mucho también estudiar sobre la mitología griega. Y en esta otra imagen, en esta otra serie que hice, pues también me basé en la mitología griega, en la musa Calíope, que es la musa de la poesía épica y la elocuencia, ¿no? Y aparte también me hicieron una coronita así dorada para que lo que llevaban para indicar su supremacía sobre las demás musas. Bueno, y todo esto de lo que hemos hablado, de la composición, de
el encuadre, de la iluminación, de la cultura visual, todo esto sirve para fomentar la creatividad, que podemos definirla como la combinación de elementos existentes, pero que los vamos a utilizar de una forma novedosa. Entonces, la creatividad se alimenta con todo lo que hemos mencionado, ¿vale? Con la inspiración, con la influencia, con la cultura visual, etc. Por ejemplo, la composición, que la hemos mencionado, la composición es la que va a decidir el encuadre. Tú tienes que saber por dónde cortar y por qué hiciste esa foto así. En definitiva, lo que yo busco en una fotografía, sobre todo, es la luz, la composición y la emoción. La emoción es súper importante. Vale, pues pasamos al color, que el color hay que investigarlo. Es muy importante también a la hora de tomar imágenes. Se han escrito miles de libros sobre esto. Fundamental es conocer el color. El color también es pura emoción, es pura sensibilidad. Diseño por colores. Intento moverme dentro de una misma gama cromática porque lo que quiero es obtener una armonía cromática y conseguir una proporción y una correspondencia que sea óptima entre los colores. Es decir, en definitiva, que ese conjunto de colores funcione y se vea bien, ¿no? Por ejemplo, es como en música ¿cómo se toca el piano? Pues se toca pulsando a la vez varias notas que juntas se oyen bien y para nuestro cerebro eso es lo que se conoce como sonido armónico. Este conjunto de notas que se oye bien se llaman acordes. Vale, pues en pintura sucede algo muy parecido. La armonía cromática significa pintar con un conjunto de colores determinados que juntos se van a ver bien o que nos resultan agradables a la vista. Normalmente suelo utilizar una misma gama cromática, como he dicho antes, y aparte también pues juego con los colores complementarios. Por ejemplo, en esta foto, pues como el vestido de la niña era rojo, pues procuré que el fondo fuera acorde con el color complementario, que en este caso pues es el verde. Suelo utilizar mucho en mis fotos el color marrón, aunque bueno, tiene sus connotaciones negativas en un sentido psicológico, pero también es el color de lo acogedor, el color de lo corriente. Hay 95 tonos de marrón, fíjate, y es el menos apreciado con sus matices, pero está en todas partes, porque por ejemplo, el color de la tierra es muy apreciado y como color de materiales como la madera o el cuero, también es uno de los preferidos para decorar las casas. Sabemos que el marrón o el castaño es la mezcla de todos los colores. Si nosotros, por ejemplo, mezclamos rojo y verde, nos va a dar marrón. Violeta y amarillo también nos da marrón. Azul y anaranjado también. Y si se combina cualquier color con el negro, también vamos a obtener el color marrón. Bueno, para organizar los colores y ver cuáles vamos a utilizar, podemos agruparlo en función de la temperatura. Tenemos por un lado los colores cálidos y los colores fríos. Y podemos darle calidad o frialdad a nuestra foto en función de si utilizamos un color naranja, por ejemplo, o un color azul. Los colores fríos nos van a generar una sensación más de calma, relajan, y al tener una menor longitud de onda dan sensación de distancia. Por el contrario, los colores cálidos inquietan más, son más cercanos y cuanto más saturado esté el color, más sensación todavía de inquietud y de intensidad. Y por otro lado, tenemos también la luminosidad y que tiene que ver con la cantidad de luz. Entonces tenemos los colores claros y los colores oscuros. Y los vamos a trabajar en función de lo que nosotros necesitamos expresar, ¿no? Por ejemplo, en esta pintura tenemos aquí la prueba de los colores cálidos y los colores fríos, ¿no? Que se quedan detrás como más distantes. A esto es lo que llaman los pintores la perspectiva aérea, que produce la ilusión de espacio.
y el término fue acuñado por Leonardo da Vinci y la técnica de la perspectiva aérea fue perfeccionada por Velázquez. Vale. Ahora voy a hablar un poquito sobre mí. No me gusta mucho hablar sobre mí, así que, bueno, os voy a contar que me puse a estudiar fotografía. Llevo 15 años ya en la fotografía. Me recorrí media España para formarme. Estudié también en la Escuela de Imagen de Almería. Actualmente me sigo formando, por supuesto. Y creo que es imprescindible, que nunca tienes que dejar de aprender, porque lo más importante es la formación. Me especialicé en el retrato sobre todo porque me permite ser yo misma y hago lo que me gusta al final, ¿no? Siempre digo que me siento una privilegiada porque hago mis trabajos personales, mis proyectos, mis series fotográficas personales, pero que es fotografía de época, que es lo que más me gusta, pero luego al final me he llevado estas sesiones a los clientes también y hago fotografías personalizadas para ellos. Realmente cuando algo te apasiona, eso se nota y tienes que sentir que es algo tuyo, ¿no? Aparte de hacer fotos, aparte de hacer estas sesiones, me dedico a la formación presencial y virtual también. Doy clases de fotografía en la Universidad de Almería. Y bueno, no sé qué más contaros. Vengo de una carrera que no tiene nada que ver con la fotografía. Yo hice Derecho, luego me preparé unas oposiciones, estuve trabajando unos años en la administración y al mismo tiempo lo compaginaba con la fotografía hasta que decidí que dedicarme totalmente a la fotografía, así que me pedí una excedencia y espero que sea para siempre, ¿no? Mi inicio en la fotografía. Bueno, pues yo empecé en el 2005 haciendo fotografías sobre todo de bodegones y de productos alimenticios. Me monté un mini estudio en casa y jugaba con los diferentes elementos que tenía a mi disposición, ¿no? Jugaba con la luz, etc. Y además esto me ayudó a aprender mucho sobre iluminación, ¿no? Con los colores, y también a jugar con la composición, con el encuadre. Estos son de los últimos bodegones, estos son bodegones más recientes. Y luego ya pasé y fue como una evolución natural. Me sentí atraída totalmente por los escaparates, por los maniquíes, no sé, por este tipo de imágenes. Y todo esto me llevó al final al retrato. Aquí ya encontré una forma de expresarme con la que yo me identifico totalmente, porque realmente el hecho de fotografiar a personas me dio mucha más flexibilidad, porque tú puedes ser más conceptual, me encuentro mucho más cómoda a la hora de contar una historia haciendo este tipo de imágenes. Bueno, cuando empecé prácticamente con el retrato, conocí a un peluquero que se llama David Robles, que es de aquí de Almería, que contactó conmigo para hacer trabajos de colaboración de sus peinados, sobre todo trabaja en vanguardia, y para luego presentar todos estos trabajos posteriormente a concursos, a revistas de peluquería, etc. Por supuesto me fascinó la idea y a día de hoy seguimos haciendo trabajos juntos, como por ejemplo, sobre todo trabajos de vanguardia. Al menos una vez al año solemos presentar una colección. Al realizar este tipo de trabajo, además de la cantidad de cursos que estaba haciendo de otros fotógrafos de otras ciudades, todo esto en conjunto hizo que cambiara mi percepción hasta entonces que tenía de la fotografía, y la conecté con la pintura, que siempre me había encantado, para encontrar al final el estilo que yo estaba buscando. Siento debilidad también. Bueno, estos son otros trabajos que hemos hecho David y yo. Y luego lo que estaba diciendo, siento debilidad por lo antiguo, ¿no? Por todo lo que tenga que ver con otra época.
lo clásico. Así que lo que hice fue empezar a coleccionar atrezos y complementos y etcétera, y hacer fotos de época, primero a amigos, a familiares, y hasta que me di cuenta de eso, que este era mi camino hasta el día de hoy. Quién sabe qué va a pasar mañana, pero ahora mismo es lo que me gusta hacer. Estos son más trabajos que he hecho con David, y estos ya son retratos recientes. Bueno, recientes, esto puede tener 4 o 5 años quizás. Este es mi sobrino, Bruno. Esta es una chica de aquí de Almería, que me encanta trabajar con ella. Hace ya tiempo que no hago nada con ella, pero he hecho muchas colaboraciones. La he llamado pues para que sea modelo en talleres personalizados que he hecho. Y ella es Carmen también, María, y esta modelo también me encanta, que se llama Violeta Lin, que vive en Murcia. Y bueno, ya mezclar el retrato con bodegones, que son mis dos pasiones, es algo que también me encanta hacer. Y mezclar el retrato con retrato también de mascota. Bueno, súper importante, la impresión de vuestra foto. Esta fue una de mis primeras exposiciones de retrato, que fue hace pues, unos 5 o 6 años quizás. Yo ya antes había hecho varias, incluso estuve apuntada en una galería para que moviera mi trabajo durante bastante tiempo, pero esas exposiciones eran sobre lo que yo hacía antes, sobre objetos, sobre productos alimenticios, sobre escaparates, maniquí. Así que cuando hice esta exposición, la verdad es que para mí fue maravilloso porque se pudo ver parte de mi trabajo ya impreso en formato grande. Es muy importante eso, que vuestro trabajo lo mostréis en papel, porque se va a ver ahí la calidad, el color, todo. No tiene nada que ver el verlo en papel que verlo en internet, ¿no? Bueno, las sesiones, normalmente yo en una sesión no suelo hacer muchas fotos, ¿no? Me preocupo mucho de que las fotos estén bien hechas desde cámara ya. Hay algo característico en mis sesiones, y es que las personas suelen salir serias. O sea, no me gusta la sonrisa. Sabéis que en pintura clásica había poca sonrisa. Uno de los motivos principales por los que no vemos demasiada sonrisa en los cuadros más antiguos era porque se pintaban de forma y en tiempo real, es decir, con posados de larga hora. Así que era más aconsejable tomar una postura facial que se pudiera mantener a lo largo del tiempo, porque pintar un retrato podía llevar más de un día, podía llevar incluso una semana. Entonces, si el retratado quería salir con la sonrisa, tenía que confiar en la memoria del pintor. Entonces era usual mantener la seriedad, esa era la moda. Y bueno, hay un pintor que se llama Antonello. Bueno, esto es una imagen para que veáis eso, el rostro serio que suelo utilizar, que suele aparecer en mi fotografía. Antonello da Messina fue uno de los pocos que dibujó la alegría de la sonrisa en muchas de sus pinturas. Le llamaban el retratista de la sonrisa. Este es su retrato de hombre joven de aproximadamente 1470, que se consideró durante mucho tiempo como la sonrisa más enigmática de la historia del arte. Bueno, por otro lado también el hecho de que una persona salga seria no es lo mismo, o sea, no significa que esa persona sea fría. Cuando nosotros vamos a fotografiar, lo normal es que, bueno, estamos acostumbrados a que lo primero que se dice es, venga, sonríe, y de ahí la verdad es que puede salir la sonrisa más falsa del mundo. Para mí el que la gente salga seria en mi foto es como una forma de introspección, ¿no? Por parte del retratado, porque además permite
apreciar todo lo que le rodea, todo lo que a mí me interesa, ¿no? Que salga en la foto, porque si estuviera riéndose, estaríamos centrando todo el mensaje en su expresión facial. Si nos centramos en la sonrisa, podemos dejar de percibir incluso eso, todo lo que está rodeando a la persona. Entonces, yo particularmente prefiero que salgan con ese gesto. Bueno, otra cosa muy importante también para mí en las sesiones es la música, porque aparte de despertar emociones y estado de ánimo entre nosotros, permite la cohesión. La música es creatividad también en sí misma, estimula la creación, inspira y según el tipo de música que estamos escuchando nos va a impulsar hacia un comportamiento u otro. Entonces, para cada sesión elijo un determinado tipo de música. Bueno, muy importante hacer series fotográficas, hacer proyectos personales, porque realmente, bueno, nada es completamente original. Como decía el escritor francés André Gide, todo lo que necesita decirse ya se ha dicho, pero como nadie estaba escuchando, todo tiene que decirse de nuevo. O sea que, en general, los proyectos fotográficos no solo nos van a ayudar a mejorar nuestra creatividad, sino también es una oportunidad para mejorar conceptos fotográficos. Lo ideal es dedicar tiempo a preparar cada una de estas fotos que conforman la serie. Por ejemplo, yo realicé hace unos añitos una serie de una japonesa, bueno, que quería representar como una japonesa vanguardista, y lo importante cuando vas a hacer un proyecto fotográfico, una serie, es hacer bocetos, ¿no? Dibujar primero todas tus ideas o escribir, e incluso esto nos va a ayudar para preparar el atrezo. Yo preparé un briefing, que es lo que se llama como una reunión virtual, porque trabajé esta serie con un peluquero de Madrid que se llama Ángel, y bueno, pues le mandé hice un PDF y le mandé toda esta información por correo para que él viera el estilismo que quería utilizar, el maquillaje, el peinado, alguna referencia de fotógrafos también. Le mandé una foto con parte de mi atrezo con vestidos que podíamos combinar, ¿no? En función del color de su maquillaje y del peinado que iba a hacer. También le mandé unas fotos de pelucas que tengo en mi estudio, por si las podíamos combinar con la idea que yo estaba buscando, referencias de modelos aquí en Almería y referencias de maquillaje, de vestido, y luego pues la ubicación de mi estudio y bueno, unas indicaciones para tener claro cómo queríamos que fuera la sesión, y ese fue el resultado. Al final lo titulé El retrato en la vanguardia del siglo XX. Esta otra sesión, bueno, me inspiré en Francisco de Asís y me inspiré en pintores como Rembrandt, como El Greco, como Zurbarán. Es importante eso, aunque sean mini proyectos, hacer mini series fotográficas que sean una serie de 7 u 8 fotos. Y esta otra serie, esta tiene más añitos, la titulé Ambrosía, porque en la mitología griega es una sustancia que se asocia a los dioses, generalmente considerada como alimento. Como veis, llamé otra vez a esta chica, que es Carmen. Bueno, yo no soy muy técnica, la verdad, y llevo trabajando ya años con la Pentax, que es una cámara de formato medio, la Pentax 645Z, y soy muy aburrida también en cuanto al objetivo, así que como me funciona hasta ahora el de 55 milímetros,
perdón, pues lo sigo utilizando. Sobre todo para retrato en estudio me va estupendamente. Podemos pasar ya a ver el flujo de trabajo que utilizo primero en el revelado y luego en el retoque. Bueno, lo más importante y correcto es tomar siempre la imagen y después pasar ya al revelado y retoque. Con un sencillo retoque yo creo que podemos cambiar muchísimo el mensaje que queremos transmitir. Para mí, ¿qué significa el retocar? Retocar es plasmar en la foto la idea que yo tengo en mi cabeza y que la cámara en ese momento, bueno, pues no puede captar, ¿no? Digamos que la captura es el primer paso para todo el proceso. Ojo, el retoque no te va a salvar de una mala foto, o sea, tienes que partir siempre de una buena captura. Vale, ¿cómo hacemos este flujo de trabajo? Lo primero que tenemos que hacer es la edición. La edición lo empiezo siempre por el descarte de las fotos de una sesión que no van a resultar al final interesantes. Es como el proceso de selección. Luego paso al revelado, que lo suelo hacer con Lightroom, y ahora veremos qué es lo que suelo hacer, con qué ajustes hago en Lightroom. Y luego pasamos al retoque con Photoshop, que es con lo que le vamos a dar belleza, ¿no?, a nuestra imagen. Yo le quiero dar ese aspecto pictórico para que tenga pues un poco más de impacto visual. Entonces con el retoque podemos conseguir esa atmósfera que buscamos y que la foto realmente atrape. Por eso es fundamental en cuanto a la identidad de la persona. Vale, ¿qué ajustes hago en Lightroom? Bueno, pues unos ajustes iniciales como la calibración de cámara, el encuadre con la corrección de lente, trabajo todo el apartado del equilibrio de luces como la exposición, la iluminación, sombras, blancos, negros, le doy contraste o le quito contraste, depende de lo que me pida la imagen, le doy claridad. Luego trabajo por zona con el pincel de ajuste para trabajar el cabello, el fondo. Esto lo hago en ocasiones con Lightroom en el revelado, pero otras veces directamente lo hago con Photoshop, ¿vale? Luego podemos trabajar también el color en Lightroom con el ajuste de HSL, de tono, saturación y luminancia. Podemos añadirle un viñeteo. Esto yo lo suelo hacer una vez que termino en Photoshop, me voy otra vez al Camera Raw y le hago un viñeteo. O también con los filtros de Nik Collection, o sea, que depende de cada foto. Yo retoco cada foto de forma individual, entonces a alguna foto le aplico unos ajustes y a otra otro ajuste. Y luego en Photoshop, voy a ver un momentillo el tiempo que llevamos, y luego en Photoshop, vale, pues hago un reencuadre. Si es preferible hacer el reencuadre ya, el encuadre correcto en la toma, pero bueno, podemos hacer un pequeño reencuadre trabajando con los filtros, con el objeto inteligente en Photoshop. Luego hacemos la limpieza con la limpieza del fondo, con los rellenos de lienzo, la limpieza de piel, imperfecciones, le doy contorno a la piel, trabajo la sombra, iluminaciones, trabajo el color, ambientación, transformaciones, textura, sustitución de fondo, o sea que depende de lo que me pida cada foto, ¿vale? Vamos a ver unas fotillos del antes y el después. Aquí quise, bueno, esta es una representación del almirante Blas de Lezo. Esta es una chica de aquí de Almería también, que se llama Paula, que es modelo y que también la he llamado muchas veces. Este es un chico de Granada que se llama Ulises, que es fantástico cómo trabaja. Lo llamé para un proyecto fotográfico. Vale, y esta chica también, Ashanti, mi
el antes y el después. Y luego, bueno, pues esta es mi página web, carmenpascualsoler.com, y donde podéis encontrar pues los cursos que tengo online, los cursos presenciales, que ahora lógicamente no podemos hacer, y los precios de las sesiones también. Y luego tengo otra página que se llama fotocursoscarmen.es, donde tengo unos videotutoriales que están con descuento al 75% mientras dure toda esta situación de encierro. Y en la página principal, en carmenpascualsoler.com, también tengo cursos online que están al 50%. Mi página de Instagram y de Facebook también os la dejo ahí. Y ahora vamos a ver, en este ratito que nos queda, unas imágenes retocadas por capas. La tengo abierta aquí, nos vamos al Photoshop. Vale, aquí tenemos a Paula otra vez y bueno, sabéis que para ver el antes y el después, pulsando Alt y clic en la capa fondo, ¿vale? Vamos a desactivar todas las capas y vemos el proceso de trabajo que he seguido. Bueno, primero lo que hice fue un pequeño licuado para darle un poquito más de volumen a ella, ¿vale? Seguimos con las sombras e iluminaciones. Para eso hice dos capas de ajuste de curva, una para las sombras y otra para las iluminaciones. Trabajé la textura, añadí una textura y la puse en modo de fusión luz suave. En cuanto a la textura, dependiendo de la textura, del color y dependiendo del fondo con el que estamos trabajando, cuando fusiona una textura, la puede ir jugando con los diferentes modos de fusión, ¿vale? En este caso yo le puse luz suave. Trabajé la exposición, añadí un viñeteo, eso lo hice luego con Camera Raw. Rellené el lienzo porque yo quería aquí meter una textura de ventana, ¿vale? Luego seguimos con la iluminación, le apliqué un desenfoque, porque sabéis que en pintura suele estar desenfocada la imagen, sobre todo el fondo y el contorno de la persona, ¿no? Para darle más protagonismo al retratado. Luego trabajé la exposición otra vez. Aquí incluí un elemento que es el pájaro. Le quité saturación y cambié el color para que fuera a juego con los limones. Apliqué, voy a acercar la imagen para que lo veáis, apliqué un pequeño desenfoque y las sombras para que sea más realista. Aquí, y la última capa, pues un pequeño efecto de pintura, que para eso me creo mis propias acciones sobre pintura. Vamos a ver esta otra imagen y cómo la hemos hecho. Vemos el antes y el después, pulsando Alt y clic en la capa fondo. Vale, ya la desactivamos todas las capas y vamos a ver cómo la hemos hecho. Empiezo con el licuado porque creo, yo por lo menos lo hago, una de las primeras cosas que hago es el licuado porque prefiero hacerlo antes de trabajar las luces y sombras. Si nosotros licuamos, una vez que hemos trabajado las luces y sombras, vamos a licuar y transformar también toda esa iluminación y esas sombras que le hemos dado, no nos interesa. Entonces por eso primero licúo para darle más volumen y luego ya pasamos a trabajar con los ajustes de curva, ¿no? Y darle esa iluminación. Hacemos un pequeño licuado, el encuadre y una corrección de lente, una limpieza
porque yo no quería que se viera esa especie de gorro, ¿no? que tiene. Hacemos la limpieza, coloqué más ramas pues para darle más equilibrio y para mejorar la composición de la imagen. Las sombras e iluminaciones, aquí es donde realmente las sombras e iluminaciones vamos a empezar a conseguir ese efecto pictórico. Entonces, cuanto más tiempo le dediquéis y cuanto más detallistas seáis en esas sombras e iluminaciones, pues más pictórica va a quedar vuestra imagen. Le añadí la textura, trabajamos el color, vamos a abrir las capas del color. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí? Aplicar una capa de ajuste de tono saturación y apliqué 3 capas de ajuste de consultas de colores. Las consultas de colores, si la abrimos aquí arriba, veis, las que suelo trabajar son, bueno, depende de cada imagen, pero me gusta mucho la de G-Amber, la de Tension Green y también la de Foggy Night, y voy alternando, depende de cada foto. Vale, pues vamos otra vez a agrupar el color, seguimos por arriba, le di un poquito de exposición para lavar la imagen, un poco más de exposición, y a esta foto también le apliqué el efecto de pintura. Depende de lo que te pida, ¿no? Vale, pues vamos a ver la última, esta, de Ashanti. Vale, pues vemos primero el antes y el después, pulsando Alt y clic en la capa fondo, desactivamos todas las capas y ahora, bien, el color y el color. ¿Qué es lo que hemos hecho en esta imagen? Lo mismo, empiezo por el licuado para darle más volumen y más forma al vestido y también un poquito más al pelo de ella, aunque el pelo de ella la verdad es que no lo necesita mucho, pero bueno, para darle más volumen a todo, ¿no? En general. Hacemos un poquito de limpieza para rellenar. Lo que hice fue rellenar un poquito el vestido, alisarlo. Esto lo podemos hacer con el pincel mezclador, que está aquí, por ejemplo. Bueno, hay muchas herramientas para llegar al mismo camino. Entonces vosotros tendréis que ir viendo qué herramienta es la que funciona mejor para cada ajuste, ¿no? Para cada retoque. En este caso yo utilicé, creo que utilicé el pincel mezclador para alisar un poquito las arruguitas del vestido. Luego trabajé otra vez las luces y sombras como siempre. Esto siempre lo hago con las capas de ajuste, ¿vale? Y las separo. Antes lo hacía con la capa gris, pero no me funcionaba porque me di cuenta que la capa gris te transforma un poquito el color, te afecta a los colores de la foto. Bueno, al final la capa de ajuste de curvas creo que es bastante más precisa. Luego otra capa con... aquí retoqué totalmente el vestido porque no me gustaba que fuera tan clarito, entonces lo que hice fue meter una texturita y para conseguir ese aspecto más marroncito, porque quería meter luego un paisaje para que fuera acorde y tuviera la misma gama cromática, el vestido con el fondo. Aquí, ¿qué hice? Pues añadí ya la textura, añadí otra textura, la fusioné y quería además también que esa textura, que parte de esa textura se metiera en el vestido. Vale, quité parte de la segunda textura para que volviera a salir la primera y se fusionara. Trabajé el color. Aquí vamos a abrir las capas de colores, pues hice lo mismo. No, aquí en vez de tono saturación lo que hice fue trabajar con la capa de ajuste de corrección selectiva. Normalmente trabajo las tonalidades de la piel, bueno, y de la foto en general. Me voy a los canales del color rojo, del amarillo y, por ejemplo, el canal rojo, lo que suelo hacer aquí, lo que hice fue subir los negros dentro del canal rojo. En el canal amarillo también subí los negros y así tenéis que ir probando con los diferentes canales y en función de los colores de vuestra imagen.
¿no? Aquí también apliqué 3 capas de ajuste de color. Difuminar. Vale, pues aquí lo que hice fue difuminar el contorno de la niña. No sé si se aprecia. ¿Cómo difumino esto? Bueno, hay varias formas de hacerlo. O bien puedes hacerlo con el pincel mezclador, o también una herramienta que me gusta mucho para hacer ese efecto más de pintura es la herramienta dedo. Y voy pasándola para difuminar y para que se fusione el fondo con el contorno de la niña. Vale, otra cosita que hice aquí fue incluir las nubes, porque se me quedó así como un cielo que no era real. Trabajé la iluminación, un poquito más de ambiente, trabajé otra vez el color. Aquí le apliqué también el efecto de pintura con la acción creada y la exposición para quitar un poquito de contraste y lavar un poco más la imagen. ¿Vale? Bueno, pues vamos a poner esta foto y muchísimas gracias a todos los que habéis estado ahí y bueno, espero que os haya gustado y ahora si queréis lo que vamos a hacer es pasar a las preguntas, por si tenéis alguna preguntita, ¿vale? Bueno, pues gracias y seguimos. Bueno, hola a todos otra vez. Creo que sí, que está funcionando, hemos cambiado. Para los que os habéis puesto a mitad de la charla, hemos tenido que hacerla en diferido porque Carmen tuvo problemas con la conexión. Por eso habéis visto que ha estado respondiendo ya a preguntas durante la charla, pero ahora está aquí en videoconferencia para responder a cualquier pregunta o a cualquier cosa que tengáis. Yo me tapo la cámara, Carmen, te dejo a ti para que tú hables, ¿vale? Ok, gracias. Bueno, pues me he apuntado una preguntilla, que no me ha dado tiempo a responder, y si queréis seguir preguntando, ya la... Yolanda García, ¿qué recomienda? ¿Se oye eso, verdad, Israel? No, lo tengo bajado, ¿eh? No tengo audio. Habla ahora, a ver. ¿Vale? Yolanda García, ahora no sé. Sí. Bueno, Yolanda García pregunta, ¿recomienda algún sitio para pedir fondos? Bueno, pues varios sitios. Para mí el preferido es el plan de formación que tiene. Tiene muchísimas texturas, fondos, bueno, tiene un plan de formación bastante completo y ahí podéis encontrar texturas para... Luego hay otras páginas online, por ejemplo está Shooter Store, página de pago, tiene calidad también. Y bueno, yo lo que suelo utilizar son, como he dicho en la charla, son texturas pintadas, de fondos pintados a mano. Eso lo suelo comprar también en el extranjero. Y luego también te puedes hacer las texturas. Muchas veces pinto en un lienzo, hago la foto y texturas con masa, con rayajo, con lo que sea. Y luego también te puedes hacer de viaje, pues hacer foto del paisaje y luego añades con Photoshop, le añades los colores. Hay otra pregunta que Ángela pregunta que si prefiero el Lightroom o Photoshop. Es que los dos tipos de revelado, la verdad es que son casi prácticamente iguales, pero ya me acostumbré al principio con... Lo que sí hago una vez que termino de trabajar la fotografía en
los últimos ajustes sí que lo cámara no abrir, pero vamos, que funcionan igual. Se te corta un poquito, Carmen, el audio, sí. Tienes la conexión mala, pero bueno, intentemos. Yo sé que los chicos están diciendo que se escucha entrecortado, pero lo sentimos de verdad mucho, pero no hemos podido hacer nada. Ya hemos hecho suficiente con que el vídeo lo hayamos podido descargar en el último minuto también. Pero bueno, sigue hablando y chicos, pues bueno, bien, el oído bien atento. Si se corta lo que sea, pues sigo respondiendo las preguntas por escrito. Cortamos la conexión y ya está. Y la gente está ahí. Hay otra pregunta que te entrecorta, si pone aquí. ¿Dónde buscar el atrezo? Por fuera, las fotos de los de pintura o fotos reales. Bueno, se me lo he explicado, de los fondos, depende de si los compro online o la hago yo fotos de viaje. Y ¿dónde busco el atrezo? El atrezo llevo ya muchos años recolectando atrezos antiguos, cosas que tenía antiguas de mi madre o cosas de mi abuela y voy recopilando así. O busco algo en concreto, lo compro online y luego pues como que lo tuneo un poco con telas que compro en el etcétera. Se escucha entrecortado. No sé, ya no sé si me he saltado más preguntas. No, pues hacemos esto por escrito y ya está. Vale, si te parece, si quieres, porque sí, se corta mucho, pero bueno, la charla, importantísima, ha estado perfecta. Y bueno, pues les decimos a todos que les vas a ir respondiendo así en texto. Y Claro. Despídete. Vale. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Israel, que sí, vamos, cuando no hubiera salido el vídeo ni de broma. Y nada, muchas gracias a todos los que habéis estado ahí escuchando y nada más, que nos vemos por la